Floricanto presenta. Aleluya, Cristo resucitó. Yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. 17 de abril. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 16 al 22. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas acercándose a la barca. Se asustaron, pero Él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar donde se dirigían. Palabra del Señor. El versículo con que termina la multiplicación de los panes nos dice que se fue Jesús al monte a orar él solo. Es curiosa la soledad en que queda Jesús después de la multiplicación. Es cierto que al contemplar lo que había hecho pretendían hacerlo rey, porque reconocían un líder diferente, preocupado por los más débiles, pero al no aceptar su propuesta, lo dejan solo. Los discípulos también lo han abandonado, decepcionados porque no aceptó ser rey, ocupados en sus cosas mientras él hacía oración en el monte. No lo explica el Evangelio, pero ellos aparecen atravesando el lago y amenazados por una tormenta. Y precisamente cuando amenaza el temporal y las aguas del lago se van encrespando, descubren a Jesús caminando sobre las aguas y acercándose a la barca, lo que les provoca un gran susto. Las palabras de tranquilidad de Jesús: «No tengan miedo, soy yo», son dirigidas tanto a aquellos atemorizados discípulos como a sus discípulos del día de hoy. No tienen que tener miedo quienes siguen a Jesús, pero sí deben estar muy conscientes de que su reino es muy diferente a los reinos del mundo. Igualmente hoy no deben tener miedo quienes son sus discípulos. Hay tormentas que parecen ahogar la barca, pero no deben tener miedo. Sí deben reconocer que su propuesta es muy diferente a las propuestas del mundo y que provoca tormentas y amenazas de peligros. Contemplemos a Cristo caminando mientras nosotros nos llenamos de miedo. Él sabe sacar provecho de las más grandes dificultades. Precisamente así sucede en la primera lectura, cuando una tormenta amenaza a aquella pequeña iglesia que empieza a caminar. Las dificultades entre los diferentes grupos, las críticas y los problemas, en lugar de hundir la pequeña barca, la hacen que salga fortalecida con la bendición de un nuevo ministerio: los diáconos. Una dificultad termina en oración, en diálogo y en una solución al problema que marca la ruta de la iglesia: el servicio, el diaconado. Los diáconos son un regalo insospechado para aquella comunidad que vienen a enriquecerla y a fortalecerla. Los diáconos son también hoy un regalo para nuestra iglesia. Contemplemos hoy el caminar de Jesús. No tengamos miedo de las tormentas, pero sí estemos atentos a ser fieles a sus palabras y a salir adelante de todas las dificultades con la seguridad de su presencia. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.